La crisis política y económica que atraviesa Bolivia, marcada por la pugna entre el presidente Luis Arce y Evo Morales, han definido un año complejo que anticipa las próximas elecciones previstas para el 17 de agosto. Cruciales si se tiene en cuenta la fractura expuesta del otrora monolítico movimiento al socialismo que comenzó en 2022 con el enfrentamiento entre las facciones de Arce y de Morales por la candidatura presidencial. Los bolivianos se encaminan a los comicios presidenciales en medio de un clima de incertidumbre marcado por la peor crisis económica en 40 años, con el partido de gobierno fracturado y una oposición de centro y derecha dividida, sin una figura que emerja como alternativa. En la pugna del MAS, en noviembre, dos decisiones del Tribunal Constitucional inclinaron la balanza a favor del presidente Arce. La primera, ningún candidato puede buscar un tercer mandato presidencial, lo cual bloquea la postulación de Morales por haber gobernado 3 periodos, entre 2006 y 2019. Y la segunda, el reconocimiento del dirigente campesino Grover García, afín al presidente Arce como nuevo jefe del partido tras 27 años del liderazgo de Morales. Estamos con Raúl Peñaranda, que es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana, diplomado en Periodismo Avanzado por la Universidad Andina y máster en Comunicación Corporativa por la Universidad del Atlántico de España. Es el editor del portal de noticias y opiniones Brújula Digital, presidió hasta hace poquito la Asociación de Periodistas de La Paz, ha recibido varios premios por su labor periodística y por eso, Raúl, te damos la bienvenida y te pregunto, si este es el telón para Morales o acaso para el MAS. Muchísimas gracias, Jorge, por esta entrevista. Efectivamente, creo que estamos viviendo el ocaso del liderazgo de Evo Morales, aunque en Bolivia y en la política en general nunca se sabe, pero por lo menos en este ciclo electoral Evo Morales no puede participar, ya lo has mencionado tú, y esto para Bolivia es un cambio muy grande, porque Evo Morales ha sido el líder principal de la política, antes de ser presidente ya lo era como dirigente cocalero y después como diputado. Así que tener elecciones en Bolivia sin Evo Morales en la papeleta es algo realmente novedoso. Ya ocurrió el 2020, pero el 2020 Arce era un candidato muy fuerte, el candidato de Morales. Así que tenemos ahora un escenario muy distinto y abierto para las elecciones de agosto. Si uno seguía por las encuestas, el presidente Arce tampoco es bendecido, tiene una popularidad bastante baja, un 4% más o menos. Muy baja, porque el gobierno atraviesa por esa crisis que tú has mencionado. El país está en una crisis económica muy fuerte. Tenemos una inflación que está ya empezando a causar realmente muchas dificultades. Este tema de la falta de combustibles que se ha vuelto crónica en Bolivia también es un problema serio. La falta de dólares que hace que importaciones tan sensibles como los medicamentos sean ahora un problema y por lo tanto el presidente tiene muy baja popularidad, muy escasas chances también de, por supuesto, nulas diría yo, de reproducirse en el poder. Así que estamos enfrentando esta crisis del MAS, ambos líderes con tantas dificultades. El presidente que acabo de mencionar y Evo que no puede participar e incluso si participara está acusado, como se sabe, de estupro, de corrupción, etcétera. O sea que es una crisis fuerte del partido oficial. Morales está prácticamente refugiado en el Chapare. Morales está refugiado en el Chapare, tiene orden de aprehensión, tiene lo que ellos mismos llaman varios círculos de seguridad, los propios cocaleros le dan esa protección. Hace poco hubo un evento donde todos estaban uniformados y con motocicletas y habían varias vagonetas del mismo modelo, vagonetas lujosas donde se transportaba Evo y alguno de los otros líderes del MAS. Está refugiado allí. Para la policía boliviana es muy difícil ingresar al Chapare y hacer un operativo y detener a Morales. Realmente sería una cosa que podría incluso descontrolarse la violencia y haber muertos, etcétera. Y por eso Morales no puede salir de allí. Tiene una especie de, no sé, detención domiciliaria en la localidad en la que está. ¿Existe la posibilidad de que surja un líder de centro o de derecha para las elecciones?
En Bolivia, lo que llamamos derecha o centro derecha se ha unido recientemente. Hay un pacto de la oposición en la que varios importantes líderes, varios de ellos han sido ya presidentes, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, por ejemplo. El otro líder importante de ese grupo es Samuel Doria Medina, y ellos han señalado, han hecho un acuerdo en el que, mediante algún mecanismo que todavía falta por definir, se escogería al candidato para las elecciones del próximo año y todos los demás líderes aceptan, se comprometen a apoyar a ese que tendría las mejores opciones. No se sabe si tal vez era una primaria mediante uso del celular, o una encuesta o varias encuestas, no se sabe el mecanismo, pero por ahí podría salir un líder que podría ser de centro o de centro derecha. Tenemos otro líder importante que es el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que también juega al centro, al centrismo. Él ha tratado de no terminar de romper con algunos sectores del MAS y que trata de ocupar ese sector de centro, aunque él en general es considerado como una persona de derecha. Yo creo que por ahí van a surgir los líderes importantes, opositores, o tal vez de ambos sectores. Tal vez Manfred no acepte unirse a este otro grupo que menciono. Podríamos entonces tener dos líderes o dos candidatos opositores importantes allí. Uno Manfred y otro el que surja de este pacto recientemente firmado. Es sorprendente, Raúl, pasan los años y seguimos, yo tomé nota de lo que me mencionaste, Doria Medina, el Tuto Quiroga, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Reyes Villa, es decir, son los mismos desde el año 2005, cuando fueron las elecciones que ganó Evo Morales. Exactamente, estos son líderes realmente ya muy tradicionales, muy importantes del país, pero efectivamente, Jorge, no ha habido renovación en el país, no ha habido renovación, no han surgido líderes como por ejemplo en Argentina, Milei, que de repente surge que antes no figuraba, o en el caso brasilero, podríamos decir Bolsonaro también fue un líder, aunque con muchos años en el Parlamento, pero a ese nivel de la política. No en Chile, Boric, por ejemplo, un líder joven que aparece en Bolivia, no hemos tenido eso, no tenemos eso. Todavía faltan varios meses hasta las elecciones, 8 meses hasta las elecciones de agosto, y es posible que en ese escenario surjan nuevos liderazgos, posible, no se puede descartar, pero en general Bolivia no es un país de outsiders. Bolivia es un país de largos liderazgos. Evo Morales, antes de ser presidente, tuvo 20 años de líder, primero sindical y después parlamentario. Y en general así, todos los líderes bolivianos son de larga data. No tenemos outsiders en ese nivel de la política nacional. Podría surgir, no se puede descartar. Hay un candidato que es el candidato Chi. Bolivia permite la ley boliviana es muy progresista en eso y permite que extranjeros que sean nacionalizados bolivianos puedan ser candidatos. Y hay un candidato Chi que nacido en Corea y de padres coreanos, pero que reside en Bolivia y hace algunos años, que está empezando a destacar en las encuestas también. Algunas le dan un 8%, ya participó en las elecciones de 2019 y 2020, algunos señalan que tal vez él es un metodista, apela a algunos sectores populares, que tal vez él podría ser el outsider. En fin, eso lo sabremos seguramente en los próximos meses y por supuesto en agosto próximo. Lo difícil es encumbrar a una figura sin un sustento de partido político. Exactamente, en Bolivia obviamente se necesita esa personería jurídica. Hay 9 personerías jurídicas de partidos que están ya oficiales, algunas que están cerca de regularizar su situación. Y Chi ya ha hecho acuerdos en el pasado con alguna sigla política y seguro que entre las que existen va a haber un deseo de ofrecerle la sigla, como se llama en Bolivia. Otros líderes están en la misma situación. Hay partidos que solamente son esta estructura, digamos, formal, y líderes importantes que no tienen un partido. Entonces, yo creo que en los próximos meses va a haber esa negociación para ver quién puede ir con quién a las elecciones.
Hay quien dice que ha estallado la burbuja del modelo económico que instauró el MAS en 2006. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. El gobierno del MAS durante muchos años vivió una gran bonanza. Nosotros vendíamos precisamente gas, nuestra principal exportación a Brasil y Argentina, a precios muy altos, más altos que el precio internacional, porque antes del MAS hubo una negociación inteligente de los gobiernos previos para indexar el precio del gas al precio del petróleo. Y por lo tanto vendimos durante mucho tiempo gas a nuestros dos vecinos, Brasil y Argentina, a un precio muy alto y como se sabe, en un momento dado el precio del petróleo empezó a subir, pasó de los $100 el barril y llegó en algún momento, creo, hasta 150. O sea que Bolivia tuvo muchísimos ingresos, pero lamentablemente no se diversificó la economía, quedamos dependientes del gas, se redujo la pobreza, pero ahora otra vez se han vuelto a los mismos niveles anteriores. No se hizo más tareas de exploración y por lo tanto ya no tenemos gas que exportar. Argentina ya no importa nuestro gas. Brasil lo va a dejar de hacer probablemente el próximo año. Hay incluso dudas de si podríamos nosotros dar gas para el uso interno, para el mercado interno boliviano, así de grave la situación. Y por lo tanto vivimos una burbuja nada más, una ilusión durante muchos años del gobierno del MAS y eso ahora nos damos de bruces con la realidad. No tenemos combustibles para nuestros vehículos, la pobreza ha retornado a los niveles anteriores, una oportunidad perdida. Nunca habíamos tenido tal ingreso en el país. Algunos estiman 80.000 millones de dólares en una década, una fantasía, 2 veces nuestro PIB. Si comparáramos con el PIB argentino, o sea, sería una gran cantidad de recursos. ¿Y dónde se han ido? Qué oportunidad perdida. Bueno, aquello fue el eje bolivariano. Los Kirchner en Argentina, Morales en Bolivia, Chávez, luego Maduro. Bueno, y si seguimos, podemos llegar a Nicaragua y Cuba. Realmente se perdieron aquellas ganancias en todos los países. Esta es una realidad. Ahora, la pregunta es, ¿y qué modelo económico se puede aplicar en un país como Bolivia? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Nosotros en Bolivia hemos apostado a lo largo de, digamos, el último siglo por políticas nacionalistas, por políticas liberales, etcétera, y lamentablemente no, ninguna de ellas parece que hubiera tenido resultado en mejorar las condiciones de vida y ayudar al país a salir hacia un desarrollo un poco más sostenible. Pero lo inmediato para este año, las elecciones son en agosto, el cambio de gobierno es en noviembre. El gobierno próximo va a tener que tomar decisiones. Una es el tema del combustible, que como se sabe, Bolivia vende un combustible subvencionado, más o menos un tercio del precio de los países de la región. Entonces, lo que Bolivia hace es importar un combustible, diésel y gasolina muy cara y vender cara y venderla barata internamente. Y eso genera un déficit muy grande y en algún momento Bolivia tiene que sincerarse con eso y quitar ese subsidio y simplemente vender el precio, o sea, vender el combustible a precios de los países de la región, que es el precio internacional. Y eso puede ocasionar, obviamente, protestas y problemas. Y en un país volátil como Bolivia no es algo simple de hacer, pero yo creo que es algo imprescindible. Y el otro tema es devaluar la moneda. Tenemos un dólar paralelo que es más o menos 50% más alto que el precio del dólar oficial. El dólar oficial está en 7 bolivianos y el paralelo bordea los 11 bolivianos. Por eso es que no hay dólares accesibles para los importadores, para los que hacen actividades económicas. Esas dos medidas alguien las tendrá que tomar. Creo que es inevitable una racionalización económica. Después de 20 años de estatismo, creo que nos va a venir bien un poco de flexibilizar la economía y dar políticas más liberales para que estos problemas empiecen, ojalá, a superarse. Sumemos a eso una alta cuota de informalidad, como ocurre en Argentina.
mucha informalidad. Bolivia es el país más informal, algunos incluso señalan del mundo, más de 80% de nuestra economía es informal. No siempre fue así, siempre fue alta la informalidad, pero hasta la llegada de Evo Morales al poder era del 60%. Estábamos más o menos un poco más altos del promedio latinoamericano, por ahí, pero en estos 20 años se ha aumentado 20% más, 80% o más por ciento de informalidad. Realmente una situación que no genera riqueza, ¿no? Mucha gente dedicada, lamentablemente, porque no tienen más opciones, a importar algunos productos o contrabandearlos, venderlos y en la calle, como se ha retomado y hemos vuelto atrás y la pandemia ha sido muy dura, en la calle se ha vuelto nuevamente un mercado para esta gente que no tiene más alternativas. Eso también de alguna manera el próximo gobierno no sé cómo podrá enfrentar. Raúl, ha sido un gusto. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, estimado Jorge, gracias por preocuparse de Bolivia. Así que muchas gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.